Gracias, presidenta. Bien, reconozco que no es la mejor hora de hablar para hablar de FADLAB. Es un tema muy arduo, complejo, y seguramente la gente esté pensando ahora en otras cosas, además, como veo en las caras de cada uno, por lo menos de los que están mirando. Pero sí creo que es un tema muy importante. Estamos hablando del futuro de Extremadura, estamos hablando de cómo afrontamos el futuro de esta tierra. Y la conclusión que uno saca cuando ve las políticas de innovación que se han hecho durante esta legislatura, la conclusión es muy clara. Durante cada año del gobierno de Monago, Extremadura ha retrocedido 4 años. Eso quiere decir, si uno echa las cuentas, que hemos vuelto para atrás 12 años en solo 3 años de la legislatura de Monago. Durante los años de gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, nos obsesionamos por una cosa: Extremadura es una región que estaba menos desarrollada que el resto. Para conseguir ponernos a la altura teníamos que correr más. Y eso lo entendimos perfectamente, era una obsesión. Por eso se puso en marcha el Gabinete de Iniciativa Joven. Por eso se puso en marcha la apuesta por el Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre. Por eso se puso en marcha el ordenador por cada 2 alumnos, que fue reconocido a nivel internacional. Por eso se puso en marcha el Centro de Cirugía Mínima Invasión, la supercomputadora Lusitania, y a todo esto nos ayudó el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, poniendo en la región varios centros tecnológicos. El ZCIMAS en Trujillo, el CENATI en Almendralejo, agricultura ecológica y de montaña en Plasencia, el cerdo ibérico en Zafra. Pues bien, esa era la herencia socialista. ¿Y alguno recuerda cuál era la herencia o cuál es la herencia que deja Extremadura el señor Monago? Bueno, seguramente si preguntamos al día de hoy a los ciudadanos extremeños, la respuesta no sea la más adecuada ni la que más les gustaría escuchar, ni al gobierno, ni, aunque no lo crean, a la oposición. Porque cuando en Extremadura se hablaba de software libre hace años, era referencia internacional. Desgraciadamente, hoy Extremadura es referencia en toda España y en algunos países por otras cosas. Por eso, nosotros creemos que estos 3 años han sido 3 años perdidos para la región. Lo único que recordamos era un acuerdo que anunció el presidente de la Junta de Extremadura, que había firmado un acuerdo con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Además lo anunciaba diciendo que los americanos se habían fijado en Extremadura. A mí me recordó aquella famosa película de Bienvenido Mr. Marshall. Parecía el señor Monago que decía: los americanos vienen a salvarnos. Lo curioso es que cuando nos ponemos a analizar, con quien había firmado ese convenio la Junta de Extremadura no era con los americanos, era con una asociación de antiguos alumnos que había estudiado en Estados Unidos y que vivían en España. Eso no es lo que nos vendieron. Sinceramente, la única innovación que ha tenido el gobierno del señor Monago en estos años es cambiar todos los nombres y ponerlos en inglés, porque le da la sensación que eso es más moderno. Recuerdo que hace muy pocos días, en un evento de emprendedores, el presidente se quejaba de los que criticábamos el que todos los términos se pusieran en inglés y decía que todos éramos unos catetos. Sinceramente, a mí cateto me parece el que utiliza el inglés sin saberlo hablar. Eso sí que es cateto, y yo creo que esta región hemos pasado de ser el referente del software libre, de ser referente internacional, a hacer determinadas cosas que no ayudan nada a la imagen de Extremadura. Pero bien, llegan nuevas revoluciones, y ante estas nuevas revoluciones necesitamos un gobierno ágil. Y lo que ha demostrado el gobierno del señor Monago es que no es nada ágil y no tiene ninguna visión de futuro. Estas nuevas revoluciones llegan de la mano de tecnología como impresoras de 3D. ¿Y qué son las impresoras 3D? Es algo muy sencillo. Son una serie de impresoras que, en vez de imprimir en tinta sobre folios, lo que hacen es poner capa tras capa de material y hacen casi cualquier objeto. Es una revolución que ha llegado y que está llegando a todos los sectores. Y dirán: ¿y Extremadura en esa nueva revolución cómo está situada? En España hay más centros, en España hay FADLAB, en España hay centros en los que se puedan utilizar impresoras 3D, pues sí, en Alicante, en Asturias y en muchos otros sitios como Valencia, Barcelona, Bermeo, León, Sevilla, Toledo, hay ya FADLAB, pero en Extremadura todavía no ha llegado. Aunque hace 2 días, curiosamente, la secretaria general de la Consejería anunciaba en unas jornadas que iba a crear en Extremadura una red de FADLAB. Curioso, ¿verdad? 2 días antes de que en este pleno se defienda la iniciativa, el gobierno del señor Monago empieza a hablar de algo que seguramente no sabía ni que existían. A mí no, de verdad eso no es lo que me preocupa. A mí me recuerda, yo tengo un amigo que cada vez que le va a dejar la novia, él la deja antes. Pues esa es la misma sensación que me ha dado con el gobierno del señor Monago.
que antes de que el Gobierno o de que el Grupo Socialista proponga algo y se pueda llevar el gato al agua, prefieren proponerlo ellos. A nosotros, sinceramente, eso no nos preocupa. Nosotros queremos que sea una realidad. Cuando se coge la estrategia de industrialización de Extremadura, en ninguna parte se habla de impresoras 3D ni las nuevas fábricas que nosotros proponemos. Nosotros hemos incluido una iniciativa para que las fábricas del futuro aparezcan incluidas en esa estrategia de industrialización de Extremadura. ¿Por qué, si lo tenía tan claro el Gobierno del señor Monago, no lo incluyó en esa estrategia? Nosotros lo hemos hecho y esperamos que el Gobierno lo apoye y ayude a que sea una realidad. Pero además, cuando uno se coge los presupuestos de la comunidad autónoma, por ninguna parte aparece una red de FADLAB en Extremadura. ¿Por qué? Si lo tenían previsto hace tanto tiempo. Como en el Grupo Socialista tenemos muy claro que nada puede ser realidad si no va acompañado de fondos, hemos incluido una enmienda de 250.000 euros para que esta red, la primera red de FADLAB, sea una realidad. Seguramente nos cuenten aquí que ya estaba incluido en otra partida y que no se veía. Bueno, podemos aceptar incluso el pulpo como animal de compañía. Nosotros lo que le animamos es que apoyen la enmienda, que si de verdad quieren hacer la red, apoyen la iniciativa, que si de verdad quieren apoyar y creen que es bueno para Extremadura, se pongan a hacerlo. Yo creo y creemos que Extremadura no se puede permitir que ninguna revolución más pase de largo por esta región. Todo lo que montamos durante los gobiernos socialistas ha sido abandonado por el Partido Popular. Esta región ya no es conocida por el software libre. El Centro de Agricultura Ecológica de Plasencia y el del Cerdo Ibérico de Zafra se han quedado sin partida presupuestaria. En los presupuestos del Gobierno central aparece una partida mínima, que no sabemos con 6.000 euros qué podrán o qué querrán pagar. Pero no solo eso, todo lo que se hizo dejaron que Extremadura, después de ser referente en el software libre y que se decidiera poner en Extremadura el CENATI, durante el gobierno del señor Monago en la Junta de Extremadura y el señor Rajoy a nivel nacional, el CENATI ha dejado de desaparecer, ha desaparecido como tal. A partir de ahora forma parte de Red.es y el día de mañana podrá decidir Red.es que esté en otra región y que haga otra cosa. Creemos que todo lo que se hizo en esta región, algunas cosas estaban muy bien hechas y otras un poco peor, pero sinceramente el gobierno del señor Monago no ha ayudado a mejorarlas. Lo que ha cogido por una obsesión enfermiza que tenían era acabar con todo lo que aparecía o lo que hubiera montado el Partido Socialista, condenando a esta región a un retraso mucho mayor, retrocediendo muchos años en lo avanzado, y creemos que es una región que no se lo puede permitir. Por eso nosotros le pedimos que apoyen la iniciativa. Seguramente nos digan aquí y nos saquen que en Extremadura ya se hacían algunas cosas como esta, que había una impresora 3D en el Instituto de Feval, y es cierto, en Feval había una impresora que tuve la oportunidad de conocer hace años, además con una visión muy clara que se tenía en Extremadura para los envases de los productos que salían de Extremadura. También existía otra impresora en la Escuela de Ingenieros Industriales, pero creemos que ha llegado el momento de hacer frente a esta revolución. Para que se hagan una idea, con una impresora 3D a día de hoy se fabrican determinados productos alimenticios. Lo están utilizando y se está estudiando para que los astronautas, a través de cartuchos con ingredientes, puedan imprimir determinados alimentos para que en otros planetas puedan hacer uso de él en un futuro. Hay una experiencia que es digna de resaltar para ver el potencial de esto, que es la historia de un hombre que tenía una mano, le faltaba una mano y tenía una prótesis que valía 42.000 euros. A través de una impresora 3D consiguió tener una prótesis por 30 euros. Imagínense la revolución que supone esto. Y lo curioso es que mientras el resto de España y el resto del mundo se ha fijado en ello, en Extremadura seguimos mirando al cielo, pero por otras razones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos. De un turno de 5 minutos. Gracias, presidente. Bien, a veces en estos debates se da una situación ridícula, que es hablar de quién fue primero. La verdad es que no me gusta ese tipo de debate porque creo que aporta muy poco al Parlamento y a la sociedad. Pero sí es cierto que ha nombrado una fecha aquí, que es la del 8 de octubre, el Consejo de Gobierno Extraordinario.
en el que, según parece, es la primera vez, aunque yo no lo he visto reflejado en ninguna parte, en el que se habla de FastLab. ¿Sabe la señora diputada de qué fecha es la iniciativa registrada? Cójase el papel, mire de qué fecha es, de septiembre, bastante anterior a que supuestamente el señor Monago hablara de esta nueva revolución. Esta revolución no la hemos inventado los socialistas. Sabrá, o si no yo se lo cuento, que en Extremadura hay mucha gente haciendo esto desde hace tiempo de forma altruista, de una forma colaborativa y porque creen en el desarrollo de Extremadura, pero hasta ahora no han obtenido ninguna ayuda del Gobierno de Extremadura. El reto y además el mérito no es de los socialistas, es de la gente que ha creado una asociación. La animo que lo siga en Facebook, porque en ello explican las actividades que hacen todos los días y que se ponen a aplicar estas técnicas. Sí es cierto que hace tiempo vi en el Instituto de FEBAL la impresora 3D, porque como diputado me comprometí a visitar los centros que existían en la región para que pudiera evolucionar, igual que, como le dije, vi el de la Escuela de Ingenieros Industriales, que no lo ha nombrado. Pero como no me parece importante solo hablar aquí de esta red de centros, que creo que le he entendido que van a apoyar, lo que sí creo que hay que quedarnos, o debemos quedarnos con una conclusión, que es la política de innovación que ha hecho el Gobierno del señor Monago. Los trabajadores de Cenati no se ponen nerviosos porque el Grupo Socialista vaya a buscarlo. Son los trabajadores de Cenati los que vienen al Grupo Socialista preocupados por su futuro, que la interpretación es radicalmente distinta. Nosotros escuchamos a los trabajadores y hacemos frente a sus preocupaciones. El Partido Popular los utiliza como arma arrojadiza. Pero no solo eso, no ha hablado del Centro de Agricultura Ecológica de Plasencia. ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha hecho el Gobierno del señor Monago? No ha hablado del Centro de Zafra, del cerdo ibérico. ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha hecho el Gobierno del señor Monago? No ha hablado del ZCIMAS y su situación actual. ¿Qué pasa con él? Y lo saben perfectamente. La vicepresidenta se ríe porque lo sabe perfectamente. Es un centro a que el Gobierno central ha abandonado, señoría, como todos los centros de la región, y que quiere rescatar el Gobierno del señor Monago con dinero de todos los extremeños. Sinceramente, su política de innovación se resume en 4 palabras. Director general primero, 1 año en el cargo, cesado al año. Secretario general responsable del área, 1 año y medio o 2 años. El siguiente responsable, ¿cuánto duró? 1 mes. 1 mes duró en el cargo de innovación. La chica nueva, que además le deseamos toda la suerte, la señora María Guardiola, no se preocupe por la expresión, que no pasa nada, la señora directora o secretaria general de la Consejería de Innovación, que lleva poco tiempo, esperamos que por lo menos los meses que le quedan intente levantar lo que han hundido en innovación en Extremadura. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las cifras. Con el Gobierno del señor Monago, cada año Extremadura ha retrocedido 4 años. Gracias por llevarnos a una situación en la que los extremeños tienen que abandonar todos los días la región para buscarse el futuro fuera de Extremadura. Esa será la herencia que dejará el Gobierno del señor Monago para muchas y muchas generaciones. Pero desde el Partido Socialista no nos vamos a resignar y seguiremos trabajando con iniciativas para intentar que Extremadura tenga un futuro y los extremeños tengan un futuro. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ramos. Señorías, agotado el debate de la presente propuesta de impulso, la someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 63, en contra ninguno, ninguna abstención.